Romanos capítulo 13, versículo 8, hasta el versículo 10. Entonces, téngalo allí señalado, que de allí vamos a estudiar la Biblia. Quiero también recordarle algo para que en el transcurso del sermón no lo vaya a confundir. Todo lo que concierne a lo que es el amor va a ser el amor que tiene que ver Dios hacia nosotros, que es un amor muy diferente al amor terrenal, ¿no? Ustedes saben que hay 3 tipos de amor, ¿no? Creo que mis hermanos les han enseñado. Pero todo lo que les voy a compartir tiene que ver es con el amor de Dios hacia nosotros. No tiene que ver nada afectuoso o carnal o... sí, solamente es el amor de Dios hacia nosotros. Lo van a ver a través de la enseñanza. Quiero compartirles algo. Desde el momento en que nosotros venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, desde el momento en que hemos sido salvos y la gracia del Señor ya está en nosotros, todos ustedes, los que han creído, asumen una deuda, ¿sí? Y esa deuda ya nunca se terminará de pagar. Parto de la siguiente recuerdo, del siguiente acontecimiento que hay a través de la historia. La iglesia tiene una fe histórica, es decir, ella está fundamentada en la Biblia, en la palabra, en todo lo que Dios nos dice a través de ese libro que está en sus manos, pero a través de la historia, a través de toda la existencia de la iglesia en la historia, ella con su testimonio, con su forma de vida diferente a la del mundo, testifica de esa verdad que está plasmada en esas páginas, con su vida y con su forma de actuar. Por ejemplo, hace más o menos 350 años, la iglesia decía lo siguiente, que la distancia entre Dios y entre nosotros como criaturas es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia a Dios como su creador, nunca tendrían ese disfrute de obedecerle a Él si Él no toma la iniciativa de venir a nuestra bajeza y entablar un pacto con nosotros. Entonces, cuando Él establece ese pacto con nosotros por medio de Jesucristo, la obediencia como fruto de la salvación se convierte en un deleite, en un gozo, en una alegría. Dios pudo haberle exigido a toda la humanidad, creyentes y no creyentes, ángeles, todos que le obedecieran, y Él pudo haber hecho que todo el mundo le obedeciera como un amo, como un dueño de todo. Pero le ha placido en su amor tan grande descender a nuestra bajeza y hacer de que esa obediencia no sea como algo oneroso o como una carga pesada, sino un deleite en Cristo que es diferente. Amén. Noten, todo ser humano o el ser humano fue privilegiado por Dios porque fue hecho a imagen y semejanza de Él. Eso quiere decir que en su corazón, en su vida, tiene unas virtudes, tiene unas características que hablan de que usted y yo procedemos de las manos de un ser que es soberano y que es creador de todo. Hemos caído por causa del pecado, hemos caído en desgracia, la imagen quedó distorsionada, quedó en cierta manera deforme
oscurecida, deforme en todos sus aspectos a causa de esa desobediencia. Pero no quiere decir que en esa situación la imagen se ha ido o ha desaparecido del hombre. Ahora en Cristo, esa imagen ha sido restaurada cuando todos nosotros hemos creído en el Evangelio que Dios nos ha dado a conocer. Él restauró esa imagen en nosotros y la continúa preparando para que cuando nos encontremos con Él en gloria, estemos ya en una perfección para estar para siempre con el Señor. Como criaturas racionales, lo mínimo que el hombre le debe en gratitud a Dios como mínimo es obediencia. ¿Sí? Como mínimo. Y ahora, en Cristo Jesús, por favor recuerden esto, nuestra deuda de gratitud y de amor será una deuda que jamás podremos terminar de pagar. ¿Sí? Nunca podemos terminar de pagar esta deuda de amor y de gratitud. Siempre estaremos inmensamente agradecidos por todo lo que Él ha hecho y está haciendo en nosotros. Un gran teólogo de la época medieval dejó por escrito lo siguiente, miren, mientras alguien deba algo, en cierta manera es esclavo y está empeñado con su acreedor. Si alguien toma prestado, se hace siervo de aquel que le presta. Pero también hay ciertas deudas de las que nunca el ser humano quedará libre de pagar. Pero esto se da por muchas razones, pero miren esta. La razón por la cual nunca podremos terminar de dar amor en gratitud, nunca terminaremos es porque la excelencia del beneficio jamás se podrá pagar en su forma equivalente, sino solamente en amor. Nada más en amor. ¿Sí? Por eso el salmista dice de la siguiente manera, y nos invita a recordarlo todos los días de la vida. Mire el Salmo 116, versículos 12 y 13, por favor. Salmo capítulo 116, versículo 12 y versículo 13. No vayan a embolatar Romanos 3. Salmo 116, versículos 12 y 13. ¿Qué dice? ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cuál es la respuesta? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Esa pregunta debe estar en nuestros corazones todos los días de la vida. No hay forma, ¿verdad? Pero la única manera es por medio de amar. Entonces, mis hermanos, quiero en esta mañana que ustedes me han invitado para compartir la palabra del Señor, hablar de esta inmensa deuda de amor que tenemos para con el Señor, pero quiero enfocarla hacia nuestro prójimo. Ese es el énfasis. Por eso le he titulado a esta enseñanza la deuda del amor. Si ustedes miran la carta de Pablo en Romanos capítulo 13, antes de eso, Pablo ha hecho una larga disertación acerca de lo que es la vida del hombre sin Dios, su condición de pecado y su condición de miseria.
Y luego procede a hablar del precioso fundamento de la justificación por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por último, nos muestra la manera como debemos vivir, testificar y poner en obra la santidad, que es el resultado de la justificación en Cristo. Y uno de estos resultados es que dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable delante de Dios, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer más adelante. Y más adelante nos dice que todos nosotros como cristianos debemos someternos a las autoridades porque son colocadas por Dios. Y luego dice que no debemos estar en deuda con nadie, sino solo el amaros los unos a los otros. Y lo dice de la siguiente manera: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es ¿qué? El cumplimiento de la ley. Es aquí donde vamos a hablar acerca de la deuda del amor. Primero, mis hermanos, todo cristiano contrae una deuda delante de Dios. Lea otra vez, por favor, Romanos 13, versículo 8. ¿Qué dice? Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Noten, mis hermanos, no debáis a nadie nada, sino el amaros. Eso quiere decir que ahora que estamos viviendo la gracia como fruto de haber creído en Cristo, como fruto de haber creído en el Evangelio que se nos ha enseñado, uno de estas consecuencias o resultados, noten, es la continua e inagotable deuda de amor para con todo el que es ¿quién? Mi prójimo. Así lo dice Pablo, ¿no? Mira, me atrevo a decir que tú y yo tenemos una deuda tan alta de amor hacia los demás que no sería un insulto o una agresión decirnos en este momento que probablemente nos hemos olvidado o poco nos hemos preocupado por dedicar a pagar e ir pagando esta deuda de amor. ¿Sí? Puede que caigamos en cierto formalismo o en cierto ritualismo como es el de cumplir un horario el domingo de adoración. Pero mis hermanos, la vida cristiana no es solamente un horario de adoración el día domingo. Es saber que parte o cada uno de nuestros hermanos que forman parte de nuestra vida, hacia todos y a cada uno de ellos tenemos una deuda que proceder a pagar. ¿Sí? Tú los puedes visitar. Tú les puedes ir a compartir una palabra de consolación. Tú dialogas con los hermanos, pero ¿por qué no dialogas con los hermanos que también están de una edad avanzada? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y con los que charlas a menudo? No hay ninguna diferencia. Lo que hay en tu corazón es una deuda motivada por el amor. El amor, ¿sí?
Antes de que continuemos con nuestra vida cristiana, mírame por favor, tanto en casa como en el entorno de lo que es la iglesia, todos y cada uno de nosotros deberíamos tomar conciencia de que en el momento en que eres regenerado por el poder del evangelio, contraes esta deuda como cristiano. Y es la única deuda que tú y yo nunca dejaremos de cancelar, y es la única deuda que está motivada e impulsada gracias al amor. Tienes una deuda con tu esposa, pero dale gracias a Dios que está motivada por el amor. Tienes una deuda con tu vecino, o tengo una deuda con mi vecino que no es creyente, pero debo darle gracias a Dios que esa relación está motivada por el amor. Y así sucesivamente en todos los aspectos donde tú y yo nos desenvolvemos. Tú y yo, y creo que todos nosotros sabemos que antes de conocer el evangelio de Dios, teníamos una deuda inmensa e imposible de pagar. Me refiero antes de ser cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nacimos en pecado y violábamos a cada instante y en todo momento la ley de Dios. ¿Y esto qué nos hacía? Testificaba que tú y yo éramos deudores ante Dios, pero el problema con esta triste y lamentable forma de vida es que no teníamos manera o forma de poder pagar o saldar la deuda antes de conocer a Cristo. Por eso la Biblia era justa llamándonos como esclavos del pecado. Por eso la Biblia nos mostraba que estábamos ¿qué? En completa bancarrota, y era justa ¿qué? Nuestra condenación. Pues bien, ahora que estás en Cristo, en el Hijo de Dios, Dios canceló y pagó por completo esa deuda que estabas antes de conocer al Señor, ¿verdad? Pero no quiere decir que estás libre. Libre en el sentido de que ya no tienes ninguna responsabilidad o ningún compromiso para con Dios o para con tu prójimo. Es verdad, ya eres libre de pecado. Es verdad, ya eres libre de la condenación. Es verdad, ya eres salvo y no tienes ninguna deuda en contra de ese estado en el cual antes te encontrabas. Pero ahora todo cambió tan poderosamente que las deudas que ahora tienes como cristiano ya las puedes pagar por el amor de Dios en Cristo Jesús, que es lo que nos permite ver en la carta de Pablo, capítulo 13 de los Romanos. ¿Por qué tú y yo ahora tenemos cómo pagar todo lo que se nos debe o la deuda de amor? ¿Por qué? Porque ya tienes amor acá. ¿Sí? Lo tienes acá. ¿Qué dice Pablo? Dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que os fue dado. Es decir, ya tienes amor. Ya puedes pagar ¿con qué? Con amor. ¿Sí? Mira, mi hermano, muchas veces nosotros como cristianos nos metemos en laberintos sin salida. ¿Cómo así? No es raro que en las iglesias se haya una tensión o una discordia entre un hermano y otro hermano. Tan es así que muchas veces no se pueden saludar. Tan es así que no tienen comunión. Y la respuesta es, yo no soy capaz, no puedo perdonar a mi hermano. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué?
Porque si el amor de Dios en Cristo Jesús está aquí en tu corazón, ya te dio la capacidad, ¿para qué? Para ir y perdonar o pedirle perdón a ese hermano. ¿Sí me alcanzas a entender? Es decir, la deuda ya se puede pagar con amor. Es decir, nos metemos en laberintos sin salida sabiendo que hay una manera sencilla de solventarlo y es pagando gracias al amor. En una ocasión en una iglesia, hace muchos años, yo conocí un hermano y de ese hermano aprendí mucho. Él era muy paciente. Trabajábamos por aquí en el norte de Cali en una bodega de drogas. Le digo que era muy paciente porque los otros compañeros lo amenazaban, lo trataban mal, le decían palabras sucias, lo ultrajaban. Y nunca lo vi reaccionando pues de la misma manera. Era muy paciente. Y él tenía un hijo, un niño que cuando era el tiempo del culto, el niño caminaba mucho por el pasillo, pero el niño llamaba la atención porque era muy querido, muy tierno el niño. Uno estaba cantando o estaba cuando el niño pasaba y uno perdía la atención del culto por ver al niño porque era muy querido. Y ese niño era la alegría de la casa de él. Pero resulta que el niño se enfermó y le cayó una infección pulmonar. Yo estoy muy agradecido por ese hermano, a pesar de que tenemos conflictos en el sentido teológico y debatimos, pero yo estoy agradecido con él. Y el niño se empeoró y lo llevaron a la clínica y a los pocos días el niño falleció. A la esposa de él le afectó mucho. Lo recuerdo mucho por causa del sepelio, las honras fúnebres del niño. Y entonces él, narrando la historia, dijo lo que habló con el doctor, el médico, el que estaba al frente del caso. Y el médico le dijo la verdad, le dijo, mira, yo soy el responsable por el cual el niño murió, le dijo el doctor, yo me descuidé. Y el hermano le dijo, no, el médico le dijo, ¿qué hacemos? Tú puedes demandarme o no sé, puedes hablar con cualquiera o puedes perder los estribos y acabarme aquí, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y el hermano, que es lo que aprendo de esto, le dijo, no, yo te perdono, no pasa nada. Eso es una deuda. Y es la manera de pagar, perdonar. Sé que es duro. Yo no tengo hijo, pero cuando veo esa historia me parte el alma. Pero cuando él dijo, te perdono, yo dije, wow. Eso es lo que hay que dar. Amor. ¿Y cómo lo das? Perdonando. ¿De qué otra manera puedes hacerlo? Si quieres vivir en paz, perdónalo. Pero si vas a agredir al doctor y vas a pelear, después vas a tener remordimiento de conciencia. Perdónalo. Creo que el mejor ejemplo es el de Cristo Jesús, ¿cierto? Eso es lo que quiero invitarte a ver. Mis hermanos, vas a darte cuenta más adelante. El primer punto es que todo cristiano, cuando ha creído en Cristo, debe saber que tiene esa deuda, una deuda de amor. Tú conoces mejor a tu esposa que cualquiera de nosotros, ¿cierto? Margarita me conoce mejor a mí y sabe mis pecados y mis defectos. ¿Cómo crees que tú y yo como esposos o esposas debemos solucionar un problema así? ¿Yéndonos a las manos? ¿Llamando a alguien para que sea testigo de que no vamos a seguir más? No, tienes una deuda de amor. Daniel tiene una deuda de amor y es, perdónala. Tienes unos hijos, ¿verdad? Probablemente son envidiables o probablemente no andan en los caminos del Señor. ¿Cómo quieres reaccionar?
¿Peleando con ellos? No. Mira, tienes una deuda de amor. ¿Sí? Vamos al segundo punto. Lo primero es que todo cristiano debe ser consciente de que tiene una deuda, ¿cierto? Lo segundo es que todo cristiano debe conocer esa deuda. Me refiero a la deuda del amor. A la deuda del amor. Mira Romanos 13, versículo 9, por favor. Romanos 13, versículo 9. ¿Qué dice? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya sabemos que todo cristiano tiene una preciosa deuda. Yo lo llamo una preciosa deuda porque es un privilegio pagar y recibir por amor. Mira, la Biblia que nosotros tenemos nos habla de que debemos amarnos los unos a los otros, ¿cierto? Esa Biblia que tú tienes y la que yo tengo acá. Pero no es con el propósito de cumplir ciertos puntos y sentirnos ya satisfechos porque cumplimos algo y ya no más. No. Cuando tengan la oportunidad de ver una Biblia en idioma griego, ella quiere decir que siempre, en todo momento, cada segundo, debemos estar en todo momento amando. Amando. Entonces, esto nos permite entender que todo cristiano debe conocer esta deuda. Y cualquiera de nosotros, mira, como cristianos o como no cristianos, la puede conocer. Pero lo que quiero llevarte en este segundo punto es, ¿qué es lo que te motiva a pagarla o a recibirla? ¿Qué es lo que te motiva? Entonces, si miras ese texto en Romanos 13, 9, tú puedes ser motivado solamente por cumplir una ley. Es decir, te vuelves legalista. O puedes motivarte a perdonar o hacer una obra de caridad o recibir amor o dar amor simplemente porque tú eres el centro. O lo otro, porque estás lleno, inmerso e imbuido del amor de Dios. ¿Sí? Noten, mis amados hermanos, que Pablo comienza citando los mandamientos de la segunda parte de la ley de Dios. Comienza diciendo que no adulterarás. Si usted lo va a hacer de manera legalista o yo lo voy a hacer de manera legalista, entonces estaré contento. ¿Por qué? Porque yo no he adulterado y ahí llega mi satisfacción. Yo no he robado y ahí llegó mi alegría. Yo no he codiciado nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, eso es lo que exige la ley. No matar, no adulterar, no codiciar. Y hasta allí llegó tu alegría. Si lo vas a ver de manera legalista. Pero puedes verlo de manera egocentrista, ¿qué? En la cual yo coloco los requisitos, las exigencias, yo soy el que pido cómo debo solucionar el problema, yo soy el que veo la manera como no hurto, ¿sí? Y nada más. Y en ese caso, el centro eres tú. Por eso Pablo termina diciendo, en esto se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nota, ahí puede ser el centro yo y solamente yo. Uno habla con cristianos en la calle que dicen que se congregan y ellos dicen que no le ven ningún problema, es decir,
Ellos dicen que la Biblia es clara en enseñar que nosotros debemos amarnos primero. Nosotros. Yo debo amarme primero. ¿Sí? Usted espere. Ya cuando yo esté satisfecho, entonces ahí sí pienso en usted. Y entonces se dan una serie de exigencias donde lo único que se nota que es un egocentrismo. Pero mira esto, la mejor manera de yo conocer la deuda que tengo es cuando estoy lleno e imbuido, ahogado, me perdona la expresión porque lo he visto en un libro y me encanta, ahogado en el amor de Cristo, y es la manera como puedo pagar con amor y recibir con amor. Perdóname que sea insistente, vuelve a leer Romanos 13:9 y le coges el sentido. Vuélvelo a leer, por favor. Romanos 13:9. ¿Qué dice? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, ¿cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Notarás que en ese texto la palabra amarás lo cambia todo. Porque como te dije al principio, esa palabra amor no se refiere a nada de nosotros, eso es un amor que viene del cielo. ¿Sí? Voy a explicártelo, ¿sí? Permíteme. Pablo dice, no cometerás adulterio, ¿verdad? ¿Lo dice o no lo dice? Si lo miras de manera legalista, en este año yo no adulteré o probablemente en este mes no forniqué y ya. Si lo miras de manera egocentrista, mis aplausos son para mí. Margarita, mira, no adulteré. ¿Sí? Pero ¿cuál es la manera de verlo imbuido en el amor de Cristo, en el amor de Dios? Mira, mi preocupación, mi distracción, mi atención, mi pensamiento no estará en no adulterar, estará en desvelarme y preocuparme por el bienestar del matrimonio de mi prójimo. Ese es el sentido. ¿Sí me entiendes? Porque todo marche bien. ¿En razón de qué? En razón de que, mira, aquí hay un trabalenguas, el sermón es breve, pero porque le meto muchas cositas, entonces lo hago más cortico. En razón de que mi yo, mira, mi yo está en ti y tú estás en mí. Allá hay espero que lo agarres bien. Mi yo, ¿cómo así? Voy a tomar un nombre, si me perdonan, por ejemplo, tengo enfrente a mi hermano Jaime. Mi yo debe estar en él. Orar por él y por su esposa. Preocuparme por él. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y mi yo, mi ego ya murió en Cristo. Ahora mi preocupación es él y ella, Gloria y Javier, mi hermano y mi hermana. Es decir, la palabra no adulterar no se refiere solamente a un acto. Yo debo pensar es en el bienestar del matrimonio de mi hermano. ¿Qué les pasa? Orar, llorar por él o por ellos. ¿Sí? ¿Lo alcanzas a entender? Bueno, el yo está en él, ¿verdad? Eso es mirar con los ojos del amor de Cristo. Tú me dirás, ¿esto se necesita? Claro. Mira, yo tengo un celular donde la mayoría de las cosas que me comparten por WhatsApp son de luchas entre mis hermanos y mis hermanas. Conozco un hermano que debido a su situación tan difícil no puede salir de la casa
toma tranquilizantes y pide a gritos, pide un psicólogo. El yo de este pastor que ustedes tienen debe estar en ese hermano. Y constantemente le escribo, mira, vamos a orar, le escribo pendiente de lo que pasa con él. Así como tú, pendiente de mí, ella, pendiente de él, es decir, debemos entregar mi yo a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo preocuparme por el otro? Es que yo no tengo tiempo, estoy trabajando. ¿Qué? Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros ¿qué? Ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Él está sentado en el trono, ¿verdad? Pero Él vino porque su yo estaba en ti. ¿Por qué murió por ti? ¿Por qué entregó su vida en la cruz? Porque estaba pensando en ti. ¿Sí? Las ovejas de mi Padre, yo doy mi vida por ellas, ¿verdad? Porque Él se dio a sí mismo, el Santo de los Santos. Mis hermanos, las iglesias están llenas de personas que están pasando por problemas tan duros y tan extremadamente difíciles que están esperando que el yo tuyo, mi yo, esté en ellos. Es decir, el problema de ellos sea mío, 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 yo preocuparme por ellos y velar por ellos, atenderlos a ellos. ¿Alcanzas a conocer la deuda? La ley no lo dice, no adulterarás, es decir, preocúpate por el matrimonio. No matarás no se refiere a qué, a matar, ¿verdad? Es decir, preocúpate por la vida de tu hermano y de tu hermana. No es matar, es preocuparme por la vida. No codiciar. Cuando se refiere a no codiciar, es no codiciar en el sentido de mirar con... No, es velar por el bienestar de todo lo que le pertenece a mi hermano y a mi hermana, su familia, sus pertenencias y todo. No es solamente codiciar, eso es solamente verlo con los ojos de la ley. Míralo en el sentido de la deuda de amor que Dios colocó en mi corazón. Primero, todo cristiano tiene una deuda. Segundo, ya conocemos esa deuda. Y si la quieres conocer más, mira la ley de Dios, pero ahora lleno de amor, y la vas a ver. En la casa lee los 10 mandamientos, pero míralos ahora con el amor de Cristo. Tercero, todo cristiano sabe cómo pagar esa deuda. ¿Sí? Mira por favor Romanos capítulo 13, versículo 10. Ten la bondad. Romanos 13, versículo 10. ¿Qué dice? El amor, lo que tienes acá y con lo que vas a pagar y lo que vas a recibir, mira, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es que, mira, ya tienes cómo pagarlo. ¿Sí? Mira, mi hermano, la ley de Dios está relacionada con Dios y está relacionada con todos los hombres. Tanto creyentes como no creyentes están relacionados con la ley de Dios, buenos y malos, cristianos y no cristianos. Y la ley de Dios determina ante los hombres que todos, mírame por favor, están en una inmensa deuda que para ellos les es imposible de pagar. ¿Por qué? Porque cuando tú miras la ley de Dios muestra
los estándares tan altos de la ley moral de Dios, lo que Él es, son supremamente altos, ¿sí? Muestran el carácter de Dios, pero el hombre, por causa de su rebelión, esos estándares ya no los puede cumplir, no los puede satisfacer. Entonces, ¿cuál es la única manera de poder vivir o ya cumplir esos estándares? Solamente satisface esa deuda cuando el hombre tiene a Cristo aquí en su corazón. Aquí. Nada satisface lo que exige la ley, sino solo el amor de Dios. Por eso te digo, todo lo puedes pagar con amor. Mira, la Biblia lo dice, lo acabas de leer, el amor no hace mal al prójimo. Si tú coges la ley sin amor, vas a hacer daño. Si yo me pongo a vivir la ley sin amor, te voy a hacer daño a ti y me voy a hacer daño a mí. De modo que nada satisface esta deuda sino el amor que Dios nos dio por medio de Cristo Jesús. Si tú y yo nos diéramos cuenta de lo que exige la ley de Dios, mira, lo exige a cada segundo, a cada minuto, mientras estás durmiendo, mientras estás de vacaciones, mientras estás en un retiro, mientras estás en la ciudad, la ley le exige a todo ser humano que como mínimo debe obedecer a Dios, rendirle obediencia y adorarle en todo momento. Si la gente supiera eso, no dormiría en paz, porque no lo puede satisfacer. Pero ahora Dios en Cristo Jesús nos dio la bendición de poder ver satisfecho ese requisito de parte de Dios. ¿Sí? Por eso dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Permíteme, te doy un ejemplo que hay en la Biblia, ¿sí? Creo que tú has leído la historia en la cual Israel vivió uno de los momentos más duros y difíciles en su tiempo, poco antes de que David fuera ungido y consagrado como rey de Israel. Tan es así que Saúl le tenía miedo a los filisteos, el pueblo tenía miedo y los filisteos a toda hora atacaban a Israel y los vencían. Y en una ocasión un campeón de los filisteos los desafió, ¿te acuerdas? Y los desafió no una hora, ni mediodía, los desafió 1 mes y 10 días, es decir, 40 días. ¿Te imaginas un gigantón desafiando y uno con un miedo bien tremendo? Y lo oyó ¿quién? David. ¿Cierto? ¿Qué pasa con este? No, no se preocupen, no tenga miedo. Yo, tu siervo, va a ir y va a pelear. ¿Y qué pasó? Tú sabes el desenlace, ¿verdad? Pero después de ese desenlace ocurrieron otros resultados más que uno pasa por alto. ¿Cuál? Jonatán, la amistad con David se hizo tan especial que dice la Biblia que Jonatán lo amó como a sí mismo. Mira, amarás a tu prójimo, y Jonatán amó a David como a sí mismo. Ese texto lo han malinterpretado, tú ya sabes para qué, ¿verdad? Pero lo que se resalta es el valor de la segunda tabla de la ley. Por favor, te invito a leerlo, sí, es la última parte que vamos a leer. Mira primero de Samuel capítulo 18, versículo 1 al 4. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 al 4. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 al 4. ¿Lo encontraste? Mira lo que dice. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo.
Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Pero nota que se repite 2 veces, y lo amó a sí mismo. ¿Sí? Eso fue el resultado de ¿qué? De la victoria de David sobre Goliat. Quitó el temor sobre Israel, le dio paz a Israel y nació la verdadera amistad que ocurre entre un hermano y un hermano cuando se aman en el amor de Cristo. ¿Sí? Permíteme decirte que muchos años después, un descendiente de David, que nació también en Belén y que no se enfrentó a Goliat, sino que se enfrentó al terrible enemigo que nos tenía esclavizados, que nos tenía agobiados, y antes de enfrentar la cruz, mira lo que dijo. Mira por favor lo que dice: un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es el amor que te capacita a ti y me capacita a mí. Este es el amor que te capacita para amar a tu enemigo, que tanto tú y yo podemos estar odiando, pero que con el amor de Cristo podemos perdonar. Este es el amor que te capacita para deleitarte en la ley de Dios. Este es el amor de Dios que te capacita para amar su palabra, amar su iglesia, amar todo lo que Él nos invita a hacer. Y todo esto lo puedes vivir solamente por medio del Evangelio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo desde el cielo, y gracias a Dios que envió a su Hijo, porque vino, murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, y muy pronto vendrá en gloria para encontrarse con aquellos que le amó y le amaron tanto. Este es el Evangelio, mis hermanos. Solo tienes una deuda, la deuda del amor, y nunca dejarás y nunca terminarás de pagar. Amén. Gracias, mis hermanos. ¿Sigo con el orden del culto? ¿Sí? Bueno, mis hermanos, vamos a darle gracias al Señor, ¿sí? Oremos. Padre Dios, queremos darte las gracias porque tu amor, tu inmenso amor, tu inagotable amor ha sido colocado en nuestros corazones gracias a tu palabra, gracias al Evangelio. Dios eterno, nunca dejaremos de amarte, porque así como tu amor nunca deja de ser, este amor lo has colocado en nosotros. Capacita a tu pueblo, capacítanos a todos nosotros, para que a través de esta preciosa deuda podamos vivir en amor. Bendice a cada hogar, a cada familia, a cada esposo, porque no hay nada que les impida vivir en comunión mientras estemos en Cristo Jesús. El mal lo vencemos con el bien. Lo vencemos es gracias a la obra redentora de Cristo Jesús. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, porque este amor que ahora está en nuestros corazones, tú lo tenías guardado, lo tenías oculto allá en la eternidad y nos lo diste a conocer ahora en el transcurso del tiempo y de la historia.
Tu palabra nos dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Bendice a todos mis hermanos, llénalos de tu gracia, y todo esto te lo pedimos, porque es para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.